Buenos días familia de invierno y bienvenidos a Snow Life. En esta temporada nos vamos a Cabiahue. Pensaste que me iba a romper los huevos, ¿no? Yo también. Así es, Cabiahue. Lo conozcas o no lo conozcas, es un centro de esquí que está muy bueno, tiene muchísima historia y vamos a conocerlo en esta temporada tan particular que viene media flojita de nieve. Pero aún así le estuvimos prendiendo unas velas a San Paquetón para que nos traiga nieve y acá está lloviendo y se anuncia nieve para mañana en Cabiahue, Copahue, que es la ciudad. Así que seguramente vamos a tener unos 10 días que van a estar espectaculares. Y es así como desde Ezeiza, Ministro Pistarini, comenzamos el video que va hacia Neuquén de esta manera. Como siempre iniciamos nuestro viaje despachando las valijas y yendo para el lugar de equipaje sobredimensionado, así podemos despachar las tablas. Les cuento, si creen que la primera parte de este episodio es aburrido porque es lo del viaje, quiero contarles que me costó muchísimo encontrar la mejor manera de llegar a Cabiahue, y ya les voy a contar el porqué. Mientras tanto, esta vez lo hicimos bien y logramos reservar con tiempo un vuelo en JetSmart que salía desde Ezeiza en vez de Aeroparque, lo cual hace que el vuelo sea menos costoso. Recuerden que la idea de este canal es demostrar que se puede ir a la nieve gastando lo mismo que si viajásemos a la playa. Vine abrigado porque sé que voy a tener frío cuando salga, pero acá me estoy muriendo del calor. Mal. En otras palabras, la nieve no es solo para adinerados. Subimos. Teníamos calor, ahora vamos a tener un frío bárbaro de temperatura. Ay, porque llueve. La desventaja de los vuelos nacionales es que tenés que tomar un micro hasta el avión y en algún momento vas a tener que estar a la intemperie. Ay, yo era resultado. Hemos quedado empapados. ¿Cómo va? 19 ahí ve. Frío y mojado. La receta para el desastre. Paso a contar la dificultad con la que me encontré para llegar a Cabiahue. Resulta que el primer tramo en avión se puede hacer yendo a diferentes aeropuertos, aunque el de Neuquén es el más cercano. Ay, no está grabando. Este es genial. Continúo, el problema es el paso que le sigue a eso, que es el viaje en micro desde Neuquén hasta Cabiahue. Solo logré encontrar una empresa de micro que hacía el viaje, y considerando que el viaje es de casi 6 horas, después de haber hecho 3 horas de vuelo, recomiendo contratar cama ejecutivo. La diferencia de precio es poca, aunque tiene una sola frecuencia diaria. Bueno. Ahora sí, está fresquito, pero es mal que tenemos mangaladas. Llegamos a Nipping. Está muy bien, mi tabla está todo. Ahorita la hago trabajar. Trabaja, esclavo. Tenemos como 4 horas de espera hasta el micro que nos va a llevar a Cabiahue. Y el micro va a tardar como 6 horas, así que tenemos un ratito para descansar y comer algo. No es que sea ajeno a no hacer nada en el aeropuerto durante muchas horas, como quizá hayan visto en el viaje de las leñas, pero hay que armarse de mucha paciencia. No era este todavía. Todavía falta. Hace un ratito que estamos esperando y tenemos mucho sueño. ¿Tenés sueño? Mucho sueño. Pero ya está por salir de la terminal, así que en 15 minutos está acá. Bueno, llegó el micro. Creo que es este nuestro micro. ¡Finalmente! Por si se preguntan, la empresa se llama El Rincón y es la única que va a Cabiahue. ¡Qué alegría! ¡Nos vamos! Ese sonido me hace ser. Uy. Bueno, puede fallar. Bueno, ahora sí arrancamos el viaje de unas 5 o 6 horas hasta Cabiahue. Vamos a intentar descansar un poco y después ver hacia afuera la vista cuando vayamos llegando, que debe ser muy bonita. Un tip muy importante es arreglar con el hotel o un transporte que los espere al llegar. Cabiahue no tiene terminal, aunque tiene un lugar cerrado y calefaccionado para esperar. Me parece que alguien me ganó de mano. Cabiahue nos recibió con un clima algo desfavorable, que después de tanto viaje se sintió como lo describe esta canción. 30 horas en el camino, el viento azota mi rostro.
las nubes cubren el cielo, pero mis pies tocan suelo. La lluvia cae sin piedad, el frío muere de mis manos. Abrigate antes de salir porque está fresquita. No hay sol que me dé la bienvenida, Primer piso, solo este Cabiahue. aire que corta la vida. Guarda que es todo verde. Pero aquí estoy, Cabiahue, después de tanto andar. Ok, quizás no tan melodramático, pero llegamos con lluvia, frío y sin haber coordinado transporte al hotel. Por suerte, un alma caritativa se apiadó de nosotros por un precio y nos alcanzó. Completamente. Cuando yo empecé a trabajar acá, lo primero que busco fue esto. Es genial. Se escucha tan lindo. Y sigue, ¿viste? La resonancia es lo bonito. Y el número 15. Anticipo que ya habíamos entrado a la habitación para dejar las cosas, por eso el desastre. Tenemos aquí ya todo guardadito. Las tablas que hay que preparar para mañana. Y el baño. Está bonito el baño, por suerte. Eso no es de plástico, eso es muy bueno. Es feo. Los hoteles que tienen las tapas esas de plástico, feo, te pellizca el culo. Vamos a salir a buscar algo para comer, porque tuvimos un viaje largo, muy largo hoy, y hay mucho hambre. Está nevando barra aguanieve. No, ya pasó a ser más nieve, me parece, así que eso es muy buena noticia. Y estamos muy abrigados porque hace mucho frío. Así que ahora voy a agarrar el GPS para ver a dónde nos mandamos, porque no tenemos idea. Es muy... ¿Qué dijiste? ¿Barrio? No, pueblo. Es muy pueblo el lugar. No es tipo villa que hay de todo. Está todo alejado. Está todo claro. No es que hay un lugar cerca, digamos. Pero bueno, ya por lo menos pueden ver el piso. Está poniéndose blanco. Ahora sí, arriba debe estar espectacular. Hoy. Mañana va a estar bárbaro. Esperemos. Parece más adelante que hay como un centrito. Esperemos que sea así. Claramente no es un lugar para venir a turistear caminando, porque las calles no están para eso. Idealmente venís en auto, camioneta, 4x4 y ahí la pasa bien, bárbaro, porque claro, te subís a la camioneta y vas para cualquier lado. Pero sí, está todo medio lejos y me parece que, excepto lo que veo ahí, no sé si habrá un centrito. Bueno, me empañé en todos los lentes. Está calentito acá. Está nevando. Está nevando, variando un poquito todavía. Variando todavía con agua, sí. Pero dale un ratito más, ya arranca. Sí. Para hacer el primer día y ya tarde, conseguimos un barcito a 6 cuadras llamado Monkey Bar que se come muy rico. Elegimos unas pastas que estaban excelentes y enfilamos la vuelta al hotel. Bueno, por lo menos en cámara se ve muy bonito, porque se ve blanco en mayor parte. Pisás lo blanco, no te enchastras tanto. La mayoría de las calles son de tierra y cuando empieza a nevar, se derrite la nieve o llueve, son puro barro. Si ves nieve amarilla, no la agarres. Corre ahí. No la agarres. Y no la comas. Nada más lindo que cuando volvés al hotel después de tanto frío, bien calentito. Bienvenidos a mi vida morada. Vamos a ver. Pero no es morado. ¿Ya te desabrigaste? Así que bueno, vamos a dormir y nos vamos a preparar para mañana, que comienza los días de montaña y la reseña del cerro. No tiene nombre este cerro. Cabiahue. El centro de esquí Cabiahue. Dura la mañana. Estamos yendo a desayunar. Hoy nos despertamos con una muy, muy grata novedad, que es que está lloviendo. Que es que está nevando. Un poco de mucho viento. Obviamente no van a abrir los medios hoy, pero después de algo así, a la mierda, hay un viento tremendo. Después de algo así ya es asegurado que van a tener que abrir o abrir. Vamos a ir a desayunar y ver qué se puede hacer con un día como hoy, porque no sé si se va a poder salir afuera. No sé si se va a poder salir. Obviamente afuera. Mientras mostramos el desayuno, les cuento que nos estamos salteando el segundo día, ya que el sol lavó lo poco que había nevado, generando más barro y creando el siguiente video del día 2. Todavía no abrieron el cerro, así que vamos a aprovechar a ir a pasear un poco y recorrer Cabiahue, que está catalogado la ciudad más linda del mundo, 2024. ¿A vos te parece la ciudad más linda del mundo? La verdad. La verdad no. Yo tengo la teoría de que debe ser una ciudad hermosa cuando está todo nevado. Ahí debe ser espectacular.
Si no es barro y piedra. Sí, no es barro y piedra. Bueno, encontramos dónde comprar cosas para comer y armar los sandwichitos para la montaña. Creo que hay menos aire acá arriba. En todos lados digo lo mismo porque me agito, pero... La villa de montaña Cabiahue se encuentra a 1647 metros sobre el nivel del mar y cuenta con supermercados, centros médicos, estaciones de servicio y todo lo necesario para suplir a sus aproximados 700 habitantes. Y como verán, mi teoría de que es un lugar hermoso con nieve se comprobó a partir del tercer día, en donde ahora sí retomamos con el desayuno. Se viene el momento esperado por toda Latinoamérica unida. ¡Sí! Tenemos mucha nieve, señores. Deberíamos haber traído las gafas de nieve. Pregunto, ¿para qué tantas antenas? Es que la internet es una mierda. Cabe aclarar que el internet era casi nulo en el hotel, pero la mayoría usa Starlink, que funciona de maravilla. Siempre averigüen antes de reservar para no gastar una fortuna en paquetes de datos. ¡En una tormenta de nieve! Lo van a echar. Uy, ya salió la nievedora. Mr. Plow. Ahora sí es el lugar más lindo de Argentina. Hubo que volver a ponerse los goggles porque la nieve no nos dejaba ver. Ahora sí, estamos listos. Así que ahora con los goggles vamos a salir. 1, 2, 3, salimos. Ok, ya empieza a sentirse potente. ¡Mírala así! ¡Hola, bonito! Te encanta la nieve, gordo. Estamos en búsqueda de un súper porque el que teníamos allá está cerrado. Y también es excesivamente costoso. Ya confirmaron que el sábado abren los medios, abre la montaña y finalmente vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Pero por ahora, turismo en un lugar que no me gustaba, la verdad que no me pareció el lugar más guau, qué increíble. Pero ahora que está todo nevado, cambió el panorama y es hermoso. Realmente... sí, con este panorama es otra cosa. ¿Cómo te sentís de frío? Tengo frío en las manos y en la nariz. Bueno, la nariz es normal. Primera visita a la nieve posta. La anterior fue hace que 1 año o 2 para el viaje de egresados. ¿Y qué estuviste? Un día. Así que no cuenta. El viaje de egresados no cuenta como viaje a la nieve. Hice esquí. Hizo esquí, aparte. No es un deporte que apoyemos. Nada, sí, que necesitamos a los esquiadores para que nos empujen en los planos. Bueno, finalmente encontramos la despensa que se llama Amira. Los precios eran excelentes y tiene una gran variedad de cosas. Algo me dice que este es el que viene en los locales. Bueno, ya hicimos las compras. Ayer compramos creo que menos y salió el doble. Claro, menos y salió mucho más. No, eso es el lago. Por eso nos queda un chapuzón. ¿Nos queda? ¿Ah, un chapuzón? Sí. Está bueno un chapuzón en el lago. Está lindo porque hoy está calentito para eso. Sos un perro muy hermoso, gordo. Muy hermoso, pero muy peludo también. Pasó de no gustarme una mierda a encantarme. En 3 segundos. Después de este momento Kodak nos dirigimos hacia el lago para darnos un chapuzón. O no sé, ver qué onda esa zona. ¿Quién tiene más culo? Caminá con cuidado que no saben qué hay. Esto es vivir, esto es querer, vive siempre. El pueblo claramente es un lugar bastante familiar y tranquilo para vacacionar, así que para disrumpir un poco con la paz iniciamos una guerra de nieve. ¡Qué mala puntería que tengo! No se vale. ¡Ah, qué frío! ¡No! ¡Corre! ¡Qué mala puntería! ¡Me la di en la jeta! ¡No! Mirá cómo le quedaron los dedos, pobrecita. No saben el frío que tengo. En las manos, me duelen los dedos. Por mala me pasa. Por mala, por llenarme de nieve y quererme hacer bolas de nieve en la cara. ¡Es mágico! Está muy lindo Cabiahue. Gracias, está lindo. Vamos a tener que retractarnos de lo que dije anteriormente, me parece, porque ahora está muy lindo Cabiahue. Sí, efectivamente es un lugar hermoso, siempre y cuando haya suficiente nieve en el pueblo, el cual, por lo que todos los residentes y turistas frecuentes del lugar dicen, siempre hay. De hecho, en la temporada que tenemos filmada de Villa La Angostura es donde nos recomendaron este lugar porque siempre tiene muchísima nieve.
pudo haber salido mal y me podría haber lastimado, ya sé, no importa. Admito que nos llevó 1 o 2 días comprender dónde estaba todo y adaptarnos a los horarios de pueblo. Vamos a comprar unas gafas porque le quedan un poquitito grandes, pero está todo cerrado porque es el horario de la siesta. Ponele que tendrán 5 meses al año para facturar lo más que puedan. Abrís 24 horas si podés. Otro dato curioso de Cabiahue es que hay muchos perros, algunos callejeros, otros con collar, pero nos sorprendió y preocupó que están todos afuera. Nos cruzamos con muchos perros, muchísimos, todos súper buenos y cariñosos. A mí me encantan y acaricio y hablo con todos los que puedo, pero si sos alguien que no te gustan los animales, quizá quieras evitar el caminar por las calles. ¿Qué pasó, baby? Los cordones. Los cordones. Va por abajo, otra orejita va por adentro. ¿Qué? ¿Y por el cuerno unicornio que te salió? Y bueno, no va a ser la primera vez. Bueno, ¿estamos listos para volver? Sí. Este momento está sponsoreado por Ingenial Me Bajó la Presión. Perdidos en una tormenta de nieve. Pero con papel higiénico para los... Pero con papel higiénico por las dudas. Se reportan 2 porteños perdidos en una tormenta de nieve. No andamos. No tenemos puta idea, baby. ¡Wilson! La tormenta no está dando tregua. Cada vez está más fuerte. Y nosotras buscando de vuelta el hotel. ¿Este es nuestro hotel, decís? Ajá. Sí, es un hotel. No es nuestro hotel. ¿Me estás jodiendo? Quiero que sepas que soy la mejor navegadora que tuve. Un día espectacular acá afuera, espectacular. ¡Wow! ¡Qué día! Me encantó. Con esta nieve andar en tabla va a ser lo más lindo del mundo. Bueno, vamos a ir a entrenarte un poco ya que hay nieve por todos lados en la ciudad para que aprenda a hacer snowboard. Mira las calles, todo está blanco, tabla bajo mis pies. Primera vez, no sé cómo, pero voy. El pueblo nos mira, nos caemos y subimos. Siente el frío en tu cara, push to the feet, desliza conmigo. Let's go. Movimiento, libertad, like these trees controlamos. Movimiento, libertad, la montaña en el centro del pueblo. Hacer transición. Vámonos. Me sigue fascinando el que en la ciudad haya tanta nieve. Increíble. Hasta el momento es el primer lugar donde podemos hacer esto. La calle que utilizamos mayormente fue Los Pehuenes. ¿Cómo se te está haciendo el tema del snowboard? Difícil. ¿Qué? No puedo frenar. Express yourself, el viento me dice sí. Siente el frío en tu cara. Ah, ¿se siente lindo? Niebus expensive. Nievos expensive. No duró ni 2 minutos. Está lindo, es transparente aparte. Es súper clarito. Movimiento, libertad. ¿Experiencia? ¿Y dolió? Salió muy mal. O sea que no podés salir de ahí. Cada caída es parte del juego. Cada vuelta una victoria pequeña. Somos dueños de este momento. ¡Ay, me dolió! Me dio directo en la jeta de vuelta la copa. ¡No, ya! ¡Me dolió! Luego de unas bajadas más para practicar en la tabla, nos fuimos a comprar unos guantes y goggles para Cami, de ahí al hotel y a cenar. Encontramos a pocas cuadras del hotel un lugar llamado Invernalia donde fuimos a cenar más de una noche. El lugar cuenta con hamburguesas smash y finger food, que es riquísima. Antes de olvidarme quería contarles que en el hotel en el que estábamos, Ñuque Pirén, por algún motivo actualmente en Google Maps aparece como Hotel Oriplata. Bueno. Muy bueno. Qué rica comida que hacen acá, buena música, buena onda. Ahora sí, hay que juntar fuerza para llegar. Son 3 cuadras, pero se siente duro. Mañana se viene lo bueno. Mañana se viene lo bueno. Sensación térmica 11 grados bajo cero. Se congeló hasta el piso. Esa. Ahora yo. Esa. Ya llegamos al hotel. Duchita y a dormir. Porque mañana arrancamos en la montaña. Los días de nieve finalmente. Hay un montón de nieve. Así que nos vemos mañana. Con una cantidad de snowboard que va a estar espectacular.
Nos vemos en la nieve.